En la 90.5 es la mañana en Valencia con María Caballero. Y continuamos en Es Radio Valencia. Mucho han leído y habrán escuchado hablar de la corrupción. Parece que está a la orden del día y la sensación que tiene la población es la impunidad ante los que la cometen. Por eso hoy les quiero presentar a la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ACODAP, una entidad de ámbito nacional y sin ánimo de lucro. Y entre sus fundadores y como presidente se encuentra el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, que ya lo tenemos con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues encantada de que estés con nosotros en el programa y de conocer un poco más esta asociación, porque claro, con la amplia trayectoria y experiencia en la lucha contra la corrupción que tienes, pues estamos ávidos de saber toda esa información. Pues muchas gracias. Mira, la importancia de esta asociación, de lo que estamos haciendo, ha aumentado por las noticias de estos últimos días. Ya sabes que, de un lado, entra en vigor, en funcionamiento, el 1 de junio próximo, dentro de unos días, la Fiscalía Europea. Entra en funcionamiento la Fiscalía Europea, órgano que no existía hasta ahora. Fue un reglamento del año 2017 de la Unión Europea. Y la importancia de esta fiscalía es que, entre otras, le otorga las facultades para instruir la corrupción en los distintos estados de la Unión, ¿no? Y claro, en España nosotros somos el único país de la Unión Europea donde la instrucción la siguen llevando los jueces y no los fiscales, Y entonces tienen que modificar o crear una ley orgánica que modifique la ley de enjuiciamiento criminal para atribuir, aunque solo sea a la Fiscalía Europea, la instrucción a los fiscales en los casos de corrupción. Entonces, esto va a empezar ya. Ya te digo que se va a adelantar incluso la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea a esta reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ahora está en boga, la lucha contra la corrupción está en boga y bueno, la ha puesto de moda la propia Unión Europea mediante una directiva que es la Directiva 1937-2019. Digo los números porque se va a oír hablar mucho a partir de ahora de esta directiva, que es la que protege a los denunciantes de corrupción. Porque la sensación que da, Fernando, es que como que la corrupción en España, ¿no?, se ha convertido ya en un problema endémico. ¿Es tan común como parece que exista corrupción, tanta corrupción en nuestro país? Mira, yo, desde que a mí me ha pasado lo que me ha pasado, porque yo soy un juez represaliado, lo sabe todo el mundo, y mi lucha contra la corrupción viene precisamente como consecuencia de esta circunstancia, ¿no? Y lo primero que, cuando tú quieres dar una solución a un problema, tienes que estudiar el problema. ¿Por qué? Y es cierto que hay corrupción. Y no solamente hay corrupción, sino que hay más corrupción y esto es un Estado democrático. Sin embargo, hay más corrupción en España que en cualquier otro estado de la Unión. ¿Por qué? Y al final hemos podido averiguar qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay más corrupción? ¿Hay más corrupción judicial? Entendemos que sí, la corrupción judicial es la que permite que haya corrupción en el resto de los sectores, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Pues por la ley. La ley de enjuiciamiento criminal es muy antigua, lleva 140 años en funcionamiento. Y en la época en que se promulgó, no había policía judicial, evidentemente, no había policía científica, eso no existía. Era entonces de lo más garantista que había en Europa, porque se le atribuía la investigación, la instrucción de los delitos a un órgano especializado con estudios, como era el juez. Ten en cuenta que nosotros, el Poder Judicial en España, es de los primeros países en Europa en constituir un Poder Judicial. Claro. Y entonces, en aquella época era muy garantista, y sin embargo en esta época se ha convertido en garantía de la corrupción. ¿Por qué? Porque la ley de enjuiciamiento criminal no establece como obligatorio que se investigue por la policía los delitos. No hay una obligación de que la policía investigue. Claro, y la falta de esa investigación afecta también, por un lado, al funcionamiento de los servicios públicos, pero también a esa percepción, ¿no?, que tenemos los ciudadanos en general por las instituciones.
Claro, eso, además, si tú encima le pones el aforamiento, claro. No hay investigación y encima pones el aforamiento, pues entonces, claro, la sensación que se tiene es que en España no se investiga, que la justicia no es igual para todos, que las leyes no son igual para todos. Correcto. Y es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? Pues porque unos estamos aforados y otros no. Y para los no aforados tú pones una denuncia contra tu vecino que te ha robado o que te ha destrozado el vehículo, lo que sea, tú pones una denuncia y a tu vecino ante la policía y la policía va a investigar. Tú pones una denuncia contra un juez y no va a investigar. ¿Por qué? Porque está aforado. Y entonces, al estar aforado, se entiende, como no es obligatoria la investigación policial, que no hay que investigarlo, que la instrucción corresponde a un tribunal especial y este aforado se va a quedar sin investigación y el denunciante se va a quedar con un palmo de narices. Entonces, si encima le obligas a poner querella, la querella es algo absolutamente decimonónico que solo sirve para que poner en marcha el aparato judicial sin investigación policial, ¿no? Entonces, al final, dejas en manos del juez y de la sensación política que haya y del ideario político del juez en ese momento y de lo que le digan sus jefes, el que un asunto vaya para adelante o no vaya para adelante. Claro. Solo es eso. Y luego también... no hay... Y luego, dime. Fernando, también hay otra sensación, ¿no? Que hay mucha gente, bueno, pues que conoce casos de corrupción, pero no se atreve a dar ese paso por esos obstáculos que estás comentando y también por las represalias y el acoso que puede recibir al denunciar un caso así. Claro, no, pero es que es verdad, o sea, es que está institucionalizada, la represalia en España está institucionalizada. Hay un artículo que es el 215 del Código Penal, que lo que dice es que cuando alguien denuncia por corrupción a una autoridad, funcionario público o agente de autoridad por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el fiscal tiene obligación de presentar contra ti querella o denuncia por calumnias. Tócate las narices, ¿eh? Claro. Entonces, claro, en esa situación donde alguien que denuncia a una autoridad por corrupción se va a ver, que es lo que a mí me ha pasado, mis condenas que se van todas a revisar ahora, es precisamente por eso. Y yo soy autoridad, y entre autoridades no existe el desacato. Y sin embargo, la Fiscalía ha remetido contra mí, siendo autoridad. Imagínate lo que haría contra un particular que coge y denuncia una autoridad. Y entonces en España nos encontramos con que cualquier ciudadano que denuncia la corrupción de una autoridad se enfrenta a que la Fiscalía, ¡pum!, le presente querella por calumnias. Y es en ese procedimiento de calumnias, de esa querella, donde tiene que demostrar la verdad, él, el ciudadano, que no tiene medios, ¿no? Claro. Entonces la situación es completamente absurda. Y eso es lo que ha venido a solucionar la Directiva de Protección de Denunciantes de Infracciones del Derecho de la Unión, que es como técnicamente se llama esa Directiva de Protección de los Denunciantes de Corrupción, ¿no? De denunciantes de infracciones del Derecho de la Unión, entre los cuyas infracciones están la corrupción, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice esta directiva? ¿Cuál es el salto cualitativo que ha dado? ¿Por qué? ¿Qué invento ha puesto encima de la mesa que está revolucionando todo? Pues que dice que lo que antes era una obligación de denunciar, sabes que cualquier testigo de un delito tenía obligación de denunciar, sí, ahora es un derecho fundamental. El derecho fundamental a la libertad de expresión y a dar y recibir información. Y al ser un derecho fundamental, la represalia que recibe se convierte en una vulneración de ese derecho y por eso se prohíbe las represalias. Bueno, pues entonces sí que es una buena noticia. Claro que es una magnífica noticia. Lo que pasa es que ahora hay que entender que la directiva ha modificado la ley española, el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Denunciar corrupción ya no es solo una obligación, es un derecho de todos los ciudadanos, y en segundo lugar, esa potestad que tenía la Fiscalía de dirigirte contra ti por el delito de calumnias, ahora está prohibida, se considera que es una represalia. Y las represalias, la directiva las prohíbe tajantemente. Y obliga a lo que tú denuncies se investigue. Y solamente en esa investigación, si resultara que es falso, entonces se procederá contra ti. Pero no en un procedimiento de calumnias, sino en una investigación principal donde tú seas el denunciante. Una buena manera de combatir la corrupción, entiendo que también habría que añadir la información y la transparencia pública, ¿no? Evidentemente. Y entonces la directiva crea precisamente los canales de denuncias anónimas. Eso va a ser obligatorio a partir de diciembre de este año.
Todas las empresas de más de 50 trabajadores, todas las administraciones públicas, todos los ayuntamientos tendrán que tener canales de denuncias anónimas. Será obligatorio, que es lo que pondrá en marcha precisamente el sistema de transparencia. Claro. Y las denuncias, estas denuncias tendrá que conocerlas e instruirlas la Fiscalía Europea. Claro, así sí que se puede conseguir esa sensación de evitar la impunidad, ¿no?, para todas aquellas personas que cometen este tipo de delitos, porque la sensación que da ahora es justo todo lo contrario. Efectivamente, ahora hay una sensación de impunidad y de miedo. Sí. Y de miedo y de terror, porque fíjate que a mí me acaban de condenar a 34 meses de prisión por denunciar que mis compañeros en este partido judicial de Talavera se estaban dejando sobornar, ¿no? Y entonces yo pongo nombres y hago un relato, denuncio, y a consecuencia de eso se me condena a mí a 34 meses de prisión. Eso va a acabar y tiene que acabar. Tiene que acabar y va a acabar. Tiene que acabar y va a acabar. Entonces yo animo a la gente, a la ciudadanía, a que denuncie este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ACODAP lo que hace es precisamente poner el foco en esas denuncias. Cualquier persona que se vea represaliada como consecuencias de sus denuncias de corrupción, lo que nosotros hacemos cuando se asocian es poner el foco, sacar en notas de prensa, dar traslado a la opinión pública a través de los medios de prensa, y eso es precisamente lo que queremos hacer con vosotros, el transmitir esa confianza y esa transparencia a la ciudadanía. Eso, que lo que denuncien va a ser conocido y van a ser protegidos y que nadie va a ser condenado. A partir de ahora, fíjate que estos 34 meses me vienen de una denuncia y yo puse en marcha el mecanismo, empecé a amparar en el decanato de los Juzgados de Talavera a los denunciantes anónimos antes de conocer siquiera que iba a haber una directiva. Esto ocurrió en el año 2015 y a mí se me llamó para hablar en el Parlamento Europeo para facilitar ese borrador de lo que iba a ser la directiva mucho después, cuando se vio que yo estaba luchando, pues eso, por un mecanismo de protección de los denunciantes de corrupción. Ya que te tengo, Fernando, estábamos hablando de tu caso, a la espera de novedades que van a salir en cuestión de días, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, ha habido estamos radiándolo ahora, vosotros vais a ser la primera emisora que os encarguéis de dar publicidad a este hecho, y es que acaba de ser admitida la denuncia al trámite, la denuncia que interpuse yo contra el jefe de los jueces en España, que es Carlos Lesmes, ¿no? Precisamente porque consideré que mi cese no solamente era legal, sino era constitutivo de delito. Y hay un juzgado, que es el de Instrucción 29 de Madrid, que ha considerado efectivamente eso pueda ser constitutivo de delito y ha abierto un procedimiento contra todos los que encargados los que han sido jefes de personal judicial del Consejo General del Poder Judicial, y a prevención también contra Lesmes. Esto, al final, ¿qué puede llevar aparejado? Que veo que es lo que se va a conseguir. Al mismo tiempo que eso, recurrí en la vía contenciosa en el Tribunal Supremo mi situación profesional, y lo que se va a conseguir es que anudar una cosa y la otra y, que me devuelvan la plaza. Eso es lo que esto va a pasar en breve. Bueno, eso a nivel personal, Fernando, pero a nivel público creo que es un ejemplo maravilloso para demostrar que no hay nadie impune, que realmente la justicia debería ser, o así se nos ha vendido, igual para todos, y que no hay que tener miedo, sino justo todo lo contrario, ¿no? Ser valiente, y cuando realmente nos encontramos ante unos casos tan escandalosos, hay que denunciarlos. Mira, al entrar la Fiscalía Europea en funcionamiento el 1 de junio, la directiva lo que le encomienda a esta Fiscalía es que proteja a los denunciantes de corrupción. Entonces, que sepa todo el mundo que ahora va a estar amparada por la Fiscalía Europea. Y eso es lo que va a pasar. A partir de ahora, se van a acabar las represalias. Las represalias, a partir de ahora, ya no digo imposible, están prohibidas y van a estar perseguidas por la propia Fiscalía.
Y eso es lo que tiene que saber la ciudadanía. Yo quiero poner, en los pocos, me queda un minuto y quiero comentarlo. Ya sabéis que Julio Insa está siendo represaliado, ¿no? Sí. En un procedimiento. Yo ya lo conocía, en Valencia ya lo conocía, entonces, porque era es un insigne periodista, y se puso en contacto con nosotros como consecuencia precisamente de su situación, porque denuncia una injusticia a la que está siendo sometido en su procedimiento de insolvencia, de concurso, y lo denuncia y está sufriendo las represalias dentro de ese concurso, por parte de los órganos auxiliares de la justicia, como es el administrador concursal. Y en eso estamos. Entonces yo a Julio decía, ahora es el momento, y él mismo lo está viendo, como las cosas están cambiando, y es lo que quiero transmitir a nivel general. Las cosas han cambiado. Están cambiando, ya no es como antes. Por ejemplo, una de las cosas que va a poner de manifiesto, las contradicciones que va a poner de manifiesto esta Fiscalía, es los aforamientos tienen que desaparecer, porque si quien tiene que instruir es la Fiscalía Europea, los aforamientos desaparecen. Claro. En los aforamientos lo que te dice es que el instructor es un órgano judicial especial, y sin embargo el Reglamento Europeo te dice que para todos los casos de corrupción quien tiene que instruir es la Fiscalía Europea. Pues se han acabado los aforamientos, claro. Se han acabado las impunidades, se ha acabado la impunidad, y ese es el mensaje que quiero transmitir. Y hablamos de corrupción tanto judicial como política, y entiendo también, Fernando, que ciudadana. Evidentemente, o sea, cuando yo hablo de corrupción judicial es porque considero que, desde luego, no es comparable a la que está ocurriendo con la corrupción de los políticos y la corrupción de la ciudadanía, pero sí que es el germen, lo que genera impunidad es precisamente esta corrupción. Claro. Ahora, lo que hay que atajar, desde luego, es la corrupción política y los aforamientos. Claro. Los aforamientos hay que hacerlos desaparecer. Ya te digo que eso entendemos que va a quedar finiquitado, prácticamente finiquitado, con la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea. Uh-huh. Y ahora tenemos que luchar para que la ley orgánica que quiere publicarse para desarrollar este reglamento de la Fiscalía Europea no sea cicatero. Uh-huh. Esto es, no limite las competencias de esta Fiscalía Europea. No las limite, porque el político tiende a protegerse. Sí. Y están sacando ahora una ley que lo que hace es dejar solo el funcionamiento de la Fiscalía Europea para delitos cometidos por particulares, pero no para los delitos cometidos por ellos, por los propios políticos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y de aquí hago un llamamiento general para que se revise el proyecto de ley orgánica para el desarrollo del reglamento de la Fiscalía Europea. Hay que revisarlo. No se puede dejar al margen de ese reglamento, de esa ley orgánica, la directiva de denunciantes de corrupción. No se puede dejar al margen. Pues Fernando, ha sido un auténtico placer tenerte en Es Radio Valencia. Te tengo que reconocer que después de tu intervención me voy mucho más empoderada, como con más fuerza, sin ese miedo, ¿no?, que hay en torno a la denuncia de la corrupción, a la impunidad judicial. Es como no puedo hacer nada contra ese gigante, ¿no?, que es la justicia. Pues vemos que sí, que asociaciones como la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ACODAP, y en su cabeza el juez decano Fernando Presencia, es posible. Así que muchísimas gracias por darnos todas esas herramientas para poder enfrentarnos a ese gigante. Pues muchas gracias a ti y gracias por todo. Un beso grande. Venga, tú también.